Muy buenas noches, amigos y amigas. Ayer fuimos sorprendidos por la detención de Enigma Evan. Tal vez no se acuerden de Evan, pero muchos recordarán que Evan fue un militante chavista, un intelectual de izquierda, marxista, que durante un tiempo, muy ligado al pensamiento de Chávez, al planteamiento de Chávez, hizo un esfuerzo por brindarle al chavismo una base teórica y política de la que carecía entonces y de la que sigue todavía careciendo. Pero se decepcionó. Andando el tiempo, Evan se decepcionó. Hoy lo explica perfectamente antes que lo detuvieran, lo explica en un tuit y en una grabación muy breve que hizo, lo explica cuáles fueron los motivos de su decepción. Pero se decepciona porque Evan es primero un hombre de principios. En segundo lugar, como muchos de nosotros, alimentó la idea de que el país tenía que abocarse por una revolución ética, moral, que produjera un nuevo país y que lamentablemente todo terminó en una insoportable e interminable pesadilla. Y en tercer lugar, y finalmente, porque Evan es un hombre inteligente. Y ese es un aspecto que obviamente no está muy bien repartido, lamentablemente, dentro de los que nos dirigen, o dentro de los que dirigen el país. Ha sido acusado de incitación al delito, ha sido acusado del delito de incitación al odio, y en realidad esto es una acusación bien paradójica, porque una acusación paradójica que el régimen suele usar contra todos aquellos cuyo pensamiento, cuya acción política se les opone. ¿Por qué digo que es paradójica? Es paradójica porque precisamente quien introduce el odio como una variable imprescindible en el debate político venezolano es precisamente Chávez y el chavismo. Vamos a definir lo que es el discurso del odio, que es de lo que normalmente se acusa a sectores de la oposición. Y yo lo voy a definir textualmente así. Se define como la acción comunicativa que cargaba de connotaciones discriminatorias contra individualidades o contra colectivos por razones raciales, políticas, sociales, religiosas, etc., se agrede a la dignidad de esos grupos y de esos individuos. Y quien introdujo esa variable fue precisamente el presidente Chávez. Recordarán ustedes la campaña electoral del año 98, cuando a grito templado sentenció a los adecos de decapitarlos y freír sus cabezas en aceite hirviente. Todos ustedes podrán recordar ese enorme discurso de Chávez en plena campaña electoral, donde ya anunciaba realmente lo que podría ser su narrativa desde el poder. Es decir, desde entonces, para abreviar y para hacer más corto esta reflexión, desde entonces el odio atraviesa la vida del país, y atraviesa la vida del país de manera muy perversa, porque ha condicionado la convivencia social y ha vulnerado derechos fundamentales. Chávez trajo al debate político venezolano categorías polares, muy discriminatorias, y de hecho, él prácticamente nos refundó las expresiones nosotros y ellos. Y ese ellos los tiñó y los transvistió de categorías terribles. Mira, de categorías terribles además para anunciar que la lucha en Venezuela es una lucha entre dos grandes sectores. Entre ese sector que él prácticamente discriminó y apuntó de manera muy maligna, los llamó de todo. Les voy a decir la lista, la larga lista: fascistas, antipatriotas, lacayos, escuálidos, mariposones, burgueses, pitiyanquis, oligarcas, majunche, golpistas, y una última, pero que acuñó Maduro copiándose de Rafael Correa, que utilizó la misma técnica discriminatoria en Ecuador, de pelucones. Esas fueron las expresiones que normalmente se le dieron a los opositores, que se oponían, por supuesto, a los buenos, a los ángeles, ¿verdad?, a los revolucionarios y, por supuesto, a los patriotas. Ha sido la lucha permanentemente, de manera narrativa, en esos términos.
Es decir, quienes han utilizado la variable odio ha sido precisamente quien acusa a los demás y siempre y permanentemente de incitar al odio a través de un discurso del odio. Todo un compendio de humillaciones y de degradaciones nutre el discurso chavista. Pero hay que admitir una cosa importante. Han sido muy eficientes en el manejar esa narrativa, puesto que ellos insultan, pero descargan sobre los opositores, poniéndole sus palabras en ellos, como si son los opositores los que insultan. Ustedes dirán, bueno, pero los opositores también tienen algunas categorías que le han asignado a los chavistas, por ejemplo, el de los enchufados. Eso es verdad, pero es una respuesta más defensiva que ofensiva. En el caso chavista, la cantidad de insultos, el compendio de insultos y el diccionario de insultos son realmente ofensivos. Claro, hay que decir también una cosa ya para cerrar. Las cosas han cambiado a partir del 2013 hasta ahora. Porque en Chávez, esos actos simbólicos y esos actos de mensaje se convertían en cosas, dado la característica del liderazgo de Chávez, que era capaz de convertir sus palabras en cosas. Es decir, tenía una enorme fuerza ilocutiva, ¿verdad? Sus palabras, sus mensajes, sus actos simbólicos, su gestualidad, sus refranes se convertían inmediatamente en cosas, en palabras de los venezolanos. Con Maduro esto no ha sido así. Maduro ha sido incapaz de lograr esto porque a él le falta liderazgo y por supuesto le falta carisma. Pero ojo, el chavismo sigue usando una ley, ¿verdad?, que no ha quedado nunca clara para suprimir y para inclusive hacer desaparecer a los opositores. Hoy la víctima presentada como victimario es Neymar Evan y esperemos que este capítulo se cierre aquí. Tengan muy buenas noches y mañana volvemos a escucharlos.